Escribió con orgullo que su padre era general y su madre trabajadora de limpieza, dos formas de servir con honor. Fue humillada públicamente por una maestra que juzgaba por las apariencias, pero cuando el padre llegó con uniforme de gala, la verdad brilló más fuerte que cualquier prejuicio. Antes de empezar, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu me gusta, ayuda muchísimo a nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El despertador aún no había sonado cuando Sofía abrió los ojos aquella mañana de jueves. El sol de septiembre comenzaba a filtrarse por las sencillas cortinas de la habitación que compartía con su hermana pequeña, Beatriz, de solo 6 años. Pero Sofía no podía dormir. Hoy era el día de las profesiones en el colegio público Giner de Los Ríos en Getafe, y había pasado semanas preparando su texto con el cariño y la dedicación que ponía en todo lo que hacía. Sentada en la cama, miró el cuaderno abierto sobre el pequeño escritorio que su padre le había montado en un rincón de la habitación. Las palabras escritas con su cuidada letra parecían danzar en la página. Había escrito sobre sus padres con tanto orgullo que sentía el pecho expandirse con cada relectura. Para Sofía no había nada más natural que admirar el trabajo de su madre, doña Gracia, que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para cuidar de las casas de otras familias y de su padre Roberto, a quien sabía que era un hombre muy importante en el ejército, aunque él siempre fuera discreto al respecto. La casa donde vivían era un piso de 2 habitaciones en una urbanización militar, sencillo pero acogedor. Doña Gracia había decorado cada rincón con mucho amor y pocos recursos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de la familia, dibujos de las niñas pegados con cinta adhesiva y una pequeña estantería con los libros que a Sofía le encantaba leer. El olor a café recién hecho comenzaba a extenderse por la casa, señal de que su madre ya se había levantado. Sofía deslizó los pies dentro de sus zapatillas rosas y caminó hasta la cocina. Doña Gracia estaba de espaldas, removiendo algo en el fuego, con el uniforme de trabajo ya puesto. Era una mujer de 42 años, de pelo negro recogido en un moño bajo, manos encallecidas por el trabajo, pero con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Al oír los pasos de su hija, se giró con esa mirada cariñosa que Sofía conocía tan bien. «Buenos días, mi flor. ¿Te has despertado pronto hoy, ¿Ansiosa por el día especial?», preguntó doña Gracia secándose las manos en el delantal de flores. Sofía corrió a abrazar a su madre, sintiendo el suave perfume a jabón que siempre la acompañaba. «Buenos días, mamá. No he podido dormir bien. No paro de pensar en si papá podrá ir. Dijo que lo intentaría, pero...». Doña Gracia acarició el pelo castaño y rizado de su hija. Sabía lo ansiosa que se ponía Sofía siempre que esperaba algo de su padre. Roberto era un hombre dedicado a su trabajo, siempre involucrado en misiones que ella no comprendía del todo, pero que sabía que eran importantes para el país. A veces pasaba días fuera, otras veces llegaba tarde y se iba muy temprano. Pero cuando estaba presente, era un padre cariñoso y atento. «Tu padre hará lo posible, Sofía. Sabes que te quiere mucho y que estaría muy orgulloso de verte presentar, pero aunque no pueda ir, tu presentación será preciosa de todos modos. Lo que importa es que la has escrito con el corazón». Sofía sonrió, pero todavía había una pequeña nube de preocupación en sus ojos castaños. «Mamá, ¿crees que a los otros padres les gustará mi texto? He hablado del trabajo de papá y del tuyo también. He dicho que los dos son importantes». Doña Gracia se agachó para ponerse a la altura de su hija, sujetando sus pequeñas manos. «Mi niña, el trabajo de cada persona es importante. Tu padre protege nuestro país, y yo cuido de las casas de las familias para que tengan un hogar limpio y organizado. No existe un trabajo más grande o más pequeño. Existe el trabajo hecho con amor y dedicación. Y tú lo has entendido muy bien». En ese momento la puerta de entrada se abrió y Roberto entró, todavía vistiendo su uniforme de servicio. Era un hombre alto, de hombros anchos,
pelo canoso cortado al estilo militar, pero con unos ojos dulces que se iluminaban siempre que veía a sus hijas. Sofía corrió hacia él, que la cogió en brazos, haciéndola girar en el aire como hacía desde que era muy pequeña. «Buenos días, princesa. Hoy es el gran día, ¿verdad? ¿Estás lista para arrasar en la presentación?» Sofía miró directamente a los ojos de su padre, buscando alguna pista sobre su presencia en el evento. «Papá, ¿vas a poder ir? Sé que tu trabajo es muy importante, pero...» Roberto la dejó en el suelo y se arrodilló para estar a su altura. Sus manos grandes y encallecidas tocaron delicadamente el rostro de su hija. «Sofía, hija mía, voy a intentar con todas mis fuerzas ir. Pero tienes que saber que, esté allí o no, soy el padre más orgulloso del mundo. Eres valiente, inteligente y tienes un corazón enorme. Eso es mucho más importante que cualquier trabajo». Doña Gracia observaba la escena con una sonrisa nostálgica. Conocía a Roberto desde los 16 años, cuando él era solo un soldado raso y ella trabajaba en una cafetería cerca del cuartel. Se enamoraron perdidamente, pero su noviazgo estuvo lleno de obstáculos. La familia de él, de militares tradicionales, no veía con buenos ojos la relación con una chica de origen humilde. Por su parte, la familia de ella pensaba que Roberto nunca sería nada en la vida más allá de un soldado común. Pero ellos demostraron que el amor verdadero supera cualquier barrera. Roberto estudió, hizo cursos, se dedicó intensamente a la carrera militar. Doña Gracia trabajó duro, ahorró hasta el último céntimo, apoyó cada sueño de su marido. Cuando lo ascendieron a sargento, se casaron en 1900, una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Cuando ascendió a teniente, nació Sofía. Con cada ascenso, con cada logro, celebraban juntos, sabiendo que cada victoria era el resultado del esfuerzo de ambos. Ahora Roberto ostentaba 4 estrellas en los hombros, pero para sus hijas seguía siendo simplemente el papá que ayudaba con los deberes, que contaba cuentos antes de dormir y que hacía tortitas los domingos. La familia había decidido mantener una vida sencilla y discreta. Roberto le había explicado a doña Gracia que muchos militares de alto rango preferían mantener a sus familias lejos de los focos por cuestiones de seguridad. «Papá, ¿puedo leerte mi texto antes de ir al colegio?», preguntó Sofía corriendo a buscar su cuaderno. Roberto se sentó a la mesa de la cocina y Sofía abrió el cuaderno por la página que había marcado con una cinta roja. Con voz clara y emocionada comenzó a leer: «Mi nombre es Sofía García Pérez y hoy voy a hablar de las profesiones de mis padres. Mi madre se llama Gracia y es empleada del hogar. Todos los días se levanta muy temprano para cuidar de las casas de otras familias. Limpia, organiza, lava y plancha la ropa. Mi madre lo hace con mucho cariño porque dice que toda familia merece tener un hogar limpio y acogedor. Admiro mucho a mi madre porque es trabajadora, dedicada y siempre vuelve a casa con una sonrisa en la cara». Sofía se detuvo para respirar y miró a sus padres que estaban completamente concentrados en sus palabras. «Mi padre se llama Roberto y es general del Ejército de Tierra Español. Tiene 4 estrellas en el uniforme y trabaja protegiendo nuestro país. Mi padre viaja mucho, a veces pasa días fuera, pero lo hace porque ama España y quiere que todas las familias estén seguras. Él me enseña que ser militar es ser responsable de las demás personas. Estoy muy orgullosa de mi padre porque es valiente y justo». Roberto sintió un nudo en la garganta. La sencillez y la verdad de las palabras de su hija lo conmovieron profundamente. Doña Gracia se limpió discretamente una lágrima que le resbalaba por la mejilla. Sofía continuó: «He aprendido que todas las profesiones son importantes. Mi madre cuida de las casas para que las familias sean felices. Mi padre protege el país para que todos podamos vivir en paz. Cuando sea mayor, quiero tener una profesión que también ayude a la gente, porque mis padres me han enseñado que el trabajo más bonito es el que se hace con amor y sirve a los demás». Cuando terminó, un silencio emocionado se apoderó de la cocina. Roberto se levantó y abrazó a su hija con fuerza. «Sofía, este es el texto más bonito que he oído en mi vida,
Has entendido perfectamente lo que es la dignidad en el trabajo. Estoy muy orgulloso de ti. Doña Gracia también se acercó y envolvió a las dos personas que más amaba en el mundo en 1900. Un abrazo colectivo. Ahora ve a arreglarte, mi flor. Hoy vas a arrasar, dijo doña Gracia, dándole un beso en la frente a su hija. Sofía salió corriendo para prepararse y la pareja se quedó sola en la cocina. Roberto sujetó las manos de su esposa. Gracia, necesito estar allí hoy. Sofía se merece que yo esté presente en este momento. Roberto, sabes que ella entiende cuando no puedes ir. Tu trabajo... No, Gracia. Esta vez es diferente. Ha escrito sobre nosotros dos con tanto orgullo. Se merece que su padre esté presente para escucharla. Voy a hablar con el mando. Si es necesario, iré con el uniforme de gala. Quiero que sepa que sus padres están ahí apoyándola. Doña Gracia sonrió. Conocía bien esa determinación en la mirada de su marido. Era la misma determinación que lo había llevado de soldado raso a general, la misma que lo hacía ser un padre presente, a pesar de todas sus responsabilidades. Sofía volvió a la cocina ya arreglada, con su uniforme escolar impecable y el pelo recogido en dos trenzas adornadas con lazos rojos. Estaba radiante, pero todavía había una pizca de ansiedad en sus ojos. «Mamá, ¿tú vas a poder ir?» Doña Gracia miró a Roberto, que asintió discretamente con la cabeza. «Claro que iré, hija mía. Nada en el mundo me haría perder tu presentación». Sofía dio saltitos de alegría. «¿Y papá?» Roberto se arrodilló de nuevo, sujetando las pequeñas manos de su hija entre las suyas. «Princesa, papá va a hacer todo lo que esté a su alcance para estar allí. Y si consigo ir será una sorpresa, ¿vale? Pero no puedes ponerte nerviosa si no aparezco. Lo importante es que hables con el corazón como acabas de hacer aquí». Sofía asintió, pero Roberto pudo ver en sus ojos que esperaba con muchas ganas su presencia. El desayuno transcurrió en un ambiente de fiesta. Beatriz, que se había despertado en medio de la conversación, también estaba entusiasmada con el evento de su hermana. Doña Gracia preparó el almuerzo favorito de Sofía, un bocadillo de jamón y queso y un zumo de naranja. Roberto ayudó a organizar el material escolar y le dio consejos para la presentación. «Recuerda hablar despacio, mirar a la gente y mantener la espalda recta. Eres una niña inteligente y valiente, y todos se darán cuenta de ello». Cuando llegó la hora de ir al colegio, la familia se dirigió a la puerta. Roberto abrazó a Sofía con especial cariño. «Te quiero mucho, princesa. Sea cual sea el resultado de hoy, recuerda que eres el orgullo de tus padres». Sofía caminó hacia el colegio junto a su madre, con el corazón lleno de expectación y amor. No imaginaba que aquel día, que había comenzado con tanta felicidad y esperanza, se transformaría en uno de los más desafiantes de su vida. Pero tampoco sabía que sería el día en que aprendería algunas de las lecciones más importantes sobre el valor, la verdad y la dignidad. Doña Gracia, caminando junto a su hija por las tranquilas calles de Getafe, observaba la sonrisa en el rostro de la niña y rezaba en silencio para que todo saliera bien. Ella conocía el mundo mejor que Sofía. Sabía que no todas las personas comprendían que el valor de las familias no se mide por el dinero o el estatus social, pero confiaba en la educación que le había dado a su hija y en la fuerza que Roberto siempre les transmitía a las dos. El sol de la mañana iluminaba el camino de ambas, creando una atmósfera de esperanza y alegría que sería recordada durante mucho tiempo como el último recuerdo puro antes de la tormenta que se avecinaba. El Colegio Público Giner de los Ríos estaba de fiesta aquella mañana. Globos de colores adornaban la puerta de entrada y un gran cartel con las palabras «Día de las Profesiones, valorando a quienes construyen España», decoraba el patio principal. Sofía llegó de la mano de doña Gracia, con los ojos brillantes de expectación. Otras familias también caminaban hacia el edificio escolar, niños cargando cartulinas de colores y padres conversando animadamente. El colegio estaba en una zona residencial sencilla de 1900 en Getafe,
y atendía principalmente a hijos de funcionarios, comerciantes y trabajadores de clase media-baja. Era una institución bien cuidada, con aulas organizadas y un cuerpo docente que, en su mayoría, se dedicaba genuinamente a la educación de los niños. Las paredes de los pasillos estaban cubiertas con trabajos de los alumnos, dibujos coloridos y frases motivadoras sobre la importancia del estudio. Sofía saludó a algunas compañeras que encontró en el patio. Era una niña querida en su clase, siempre dispuesta a ayudar a quien tenía dificultades y conocida por su amabilidad natural. Sus amigos se acercaron curiosos para saber sobre su presentación. «Sofía, ¿de qué vas a hablar hoy?», preguntó Marina, una compañera de pelo rubio y pecas en la cara. «Voy a hablar del trabajo de mis padres», respondió Sofía con una sonrisa radiante. «¿Y vosotros?». «Yo voy a hablar de mi padre, que es mecánico», dijo Pedro, un niño avispado que siempre sacaba buenas notas en matemáticas. «¿Y tú, Marina?». «Mi madre es profesora de inglés en una academia. Voy a contar cómo ayuda a la gente a aprender idiomas». Marina miró a Sofía con curiosidad. «¿Cuál es el trabajo de tus padres?». Sofía estaba a punto de responder cuando doña Gracia le tocó suavemente el hombro. «Vamos a entrar, hija. Ya es la hora». El grupo de niños se dirigió al aula de cuarto B, donde tendría lugar la presentación. El aula había sido reorganizada especialmente para el evento. Los pupitres estaban dispuestos en semicírculo y se habían colocado sillas adicionales al fondo para acomodar a los padres. La profesora Antonia Costa, responsable de la clase, ajustaba algunos carteles en la pared. La profesora Antonia era una mujer de 58 años, con el pelo canoso siempre recogido en un moño severo y unas gafas de montura gruesa que hacían que sus ojos parecieran más pequeños. Llevaba más de 30 años enseñando y era conocida en el colegio por su rigidez y su forma tradicional de llevar las clases. Procedía de una familia de clase media tradicional y había construido su carrera creyendo firmemente en una visión jerárquica de la sociedad. Para la profesora Antonia existían lugares bien definidos para cada tipo de persona. Los hijos de médicos y abogados eran, naturalmente, los mejores alumnos. Los hijos de comerciantes y funcionarios tenían un potencial medio. Y los hijos de trabajadores manuales, empleadas del hogar y obreros, debían contentarse con objetivos más modestos. Ella no veía esta perspectiva como un prejuicio, sino como realismo basado en décadas de experiencia educativa. Cuando doña Gracia entró en el aula con Sofía, la profesora la saludó con educación, pero sin entusiasmo. Ya había notado en los registros escolares que Sofía era hija de una empleada del hogar y un funcionario. La dirección de la familia confirmaba su impresión de que se trataba de una familia de condición económica limitada. Para ella, eso definía completamente el horizonte de posibilidades de la niña. «Buenos días, señora Gracia. Puede sentarse ahí al fondo. Las presentaciones comenzarán en unos minutos», dijo la profesora con una sonrisa protocolaria. Doña Gracia encontró un sitio entre otros padres y observó a Sofía acomodarse entre sus compañeros. La niña parecía segura, repasando mentalmente su texto y saludando a otros niños. Había un brillo especial en sus ojos, esa luz que aparece cuando alguien está verdaderamente feliz y esperanzado. La profesora Antonia dio una palmada para llamar la atención. «Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro Día de las Profesiones. Hoy vamos a conocer mejor las actividades que desarrollan los padres de nuestros alumnos. Es importante que los niños comprendan el valor del trabajo y tengan perspectivas realistas sobre el futuro». Hizo una pausa, ajustándose las gafas y mirando a la clase con una expresión seria. «Vamos a empezar las presentaciones. Recordad hablar con claridad y contar la verdad sobre vuestras familias. No inventéis historias fantasiosas. Lo importante es ser honestos sobre nuestra realidad». Sofía sintió una pequeña opresión en el pecho. ¿Por qué la profesora hablaba de inventar historias? Miró hacia atrás, encontró los ojos de su madre y recibió un gesto de ánimo que la tranquilizó. La primera en presentar fue Fernanda, una niña de pelo largo y uniformes siempre impecables.
Se levantó con soltura y comenzó a hablar de su padre, que era dentista, y de su madre, que trabajaba como enfermera en un hospital privado. La profesora Antonia sonrió durante toda la presentación, haciendo comentarios positivos y elogiando el texto bien estructurado. Muy bien, Fernanda. Profesiones muy importantes para la sociedad. Tu texto demuestra que comprendes bien el valor del trabajo de tus padres. A continuación fue el turno de Carlos, hijo de un ingeniero civil. Habló con orgullo de las construcciones que su padre proyectaba y las obras que supervisaba. De nuevo, la profesora demostró aprobación e interés genuino. Pedro presentó su trabajo sobre su padre mecánico con entusiasmo, explicando cómo arreglaba coches y ayudaba a la gente a moverse por la ciudad. La profesora escuchó con atención respetuosa, aunque con menos entusiasmo del que había mostrado en las presentaciones anteriores. Marina habló de su madre, profesora de inglés, y la clase se interesó mucho por las historias sobre alumnos de diferentes edades aprendiendo una lengua extranjera. La profesora Antonia sonrió y comentó la importancia de la educación. Llegó entonces el turno de Sofía. Se levantó con confianza, sujetando su cuaderno con firmeza. Doña Gracia contuvo la respiración, rezando en silencio para que todo saliera bien. Sofía miró a la clase, luego a los padres al fondo del aula, encontró los ojos de su madre y sonrió. «Mi nombre es Sofía García Pérez», comenzó con voz clara y emocionada. «Y hoy voy a hablar de las profesiones de mis padres». Respiró hondo y continuó, exactamente como había ensayado en casa. «Mi madre se llama Gracia y es empleada del hogar. Todos los días se levanta muy temprano para cuidar de las casas de otras familias. Limpia, organiza, lava y plancha la ropa. Mi madre lo hace con mucho cariño, porque dice que toda familia merece tener un hogar limpio y acogedor». La profesora Antonia hizo una anotación en su portapapeles, pero mantuvo una expresión neutra. Algunos niños de la clase miraron a Sofía con interés genuino. Sofía continuó: «Admiro mucho a mi madre porque es trabajadora, dedicada y siempre vuelve a casa con una sonrisa en la cara, incluso cuando está muy cansada». Doña Gracia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al oír las cariñosas palabras de su hija. «Mi padre se llama Roberto y es general del ejército de Mindicintu, tierra español». Fue en ese momento cuando la profesora Antonia levantó la cabeza bruscamente, mirando a Sofía con una expresión de sorpresa y creciente incredulidad. Sofía, ajena al cambio en el semblante de la profesora, prosiguió: «Tiene 4 estrellas en el uniforme y trabaja protegiendo nuestro país. Mi padre viaja mucho, a veces pasa días fuera, pero lo hace porque ama España y quiere que todas las familias estén seguras». La profesora Antonia se quitó las gafas, limpió los cristales con un movimiento brusco y volvió a ponérselas, observando a Sofía con ojos cada vez más escépticos. En su mente, aquello era completamente imposible. La hija de una empleada del hogar y residente de una urbanización militar no podía ser hija de un general. Era una fantasía infantil fuera de lugar. «Él me enseña que ser militar es ser responsable de las demás personas», continuó Sofía con la voz creciendo en emoción. «Estoy muy orgullosa de mi padre porque es valiente y justo». La clase escuchaba con atención, pero la profesora Antonia estaba visiblemente agitada. Golpeó el bolígrafo contra la mesa varias veces, creando un sonido que rompió la concentración de Sofía. «He aprendido que todas las profesiones son importantes». Sofía intentó mantener el foco en su texto. «Mi madre cuida de las casas para que las familias sean felices. Mi padre protege el país para que todos podamos vivir en paz. Cuando sea mayor, quiero tener una profesión que también ayude a la gente, porque mis padres me han enseñado que el trabajo más bonito es el que se hace con amor y sirve a los demás». Cuando Sofía terminó, hubo algunos aplausos tímidos de sus compañeros, pero la profesora Antonia permaneció en silencio. El ambiente en el aula cambió drásticamente. Doña Gracia percibió la tensión en el aire y sintió una opresión en el pecho. La profesora se levantó lentamente, caminó hasta Sofía y extendió la mano. «¿Puedo ver tu cuaderno, por favor?».
Sofía le entregó el cuaderno con una sonrisa, esperando quizás un elogio como los que habían recibido sus otros compañeros. La profesora leyó el texto en silencio, negando con la cabeza varias veces. El silencio en el aula se volvió pesado e incómodo. «Sofía», dijo la profesora Antonia con una voz firme y controlada, pero cargada de desaprobación. «Hemos hablado antes de las presentaciones sobre la importancia de decir la verdad, ¿no es así?» Sofía parpadeó confundida. «Sí, profesora». «Entonces, ¿por qué estás inventando esta historia de que tu padre es general?» Un silencio absoluto se apoderó del aula. Todos los niños volvieron sus miradas hacia Sofía, que se quedó completamente desconcertada con la pregunta. «Pero, profesora, no estoy inventando nada. Mi padre es general de verdad». La profesora Antonia suspiró con impaciencia y miró a la clase como si estuviera dando una lección sobre comportamiento inadecuado. «Sofía, las hijas de los generales no viven en urbanizaciones militares. Las hijas de los generales no tienen madres que trabajan como empleadas del hogar. Las hijas de... Los generales estudian en colegios privados caros, no en colegios públicos». Su voz fue subiendo de tono con cada frase. «Estás mintiendo para darte importancia, y eso está muy feo». Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido. Sus mejillas se pusieron rojas y comenzó a temblar ligeramente. «Profesora, no estoy mintiendo. Mi padre de verdad trabaja en el ejército. Lleva un uniforme con estrellas». «Basta». La profesora Antonia levantó la voz, haciendo que varios niños se asustaran. «Sofía, no voy a tolerar mentiras en mi clase. Hija de empleada del hogar es hija de empleada del hogar. No, hay nada de malo en ello, pero no necesitas inventar que tu padre es general para sentirte importante». Doña Gracia se levantó de su silla con el corazón desbocado. «Disculpe, profesora, pero... Señora, usted quédese callada. Estoy tratando con su hija, que claramente ha aprendido en casa a inventar historias para impresionar a los demás». La humillación pública golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero aún intentó defenderse. «Profesora, por favor, mi padre es general de verdad. Tiene 4 estrellas en el uniforme. Él...» La profesora Antonia, dominada por una creciente irritación y la certeza absoluta de que estaba tratando con una niña mentirosa y maleducada, hizo algo que marcaría para siempre la vida de Sofía. Cogió el cuaderno de la niña y, delante de toda la clase y de los padres presentes, rasgó las páginas del texto en pedazos pequeños. «Las mentirosas no merecen que sus textos se guarden», dijo con frialdad, arrojando los trozos a la papelera. «Vas a reescribir este trabajo, Sofía, pero esta vez con la verdad. Tu padre es funcionario, como está escrito en la ficha de matrícula, y tu madre es empleada del hogar. No hay nada de malo en eso, pero deja de mentir». Sofía se quedó paralizada, viendo los trozos de su trabajo en la basura. Aquellas palabras escritas con tanto amor y orgullo habían sido destruidas públicamente. El dolor que sintió fue más allá de cualquier cosa que una niña de 10 años debería experimentar. No era solo la humillación, sino la sensación de que nadie creía en la verdad que ella conocía tan bien. Sus compañeros la miraban con una mezcla de pena y vergüenza. Algunos padres susurraban entre sí, claramente incómodos con la escena que presenciaban. Doña Gracia estaba de pie con los puños cerrados, luchando contra el impulso de enfrentarse a la profesora públicamente. «Ahora siéntate, Sofía, y piensa en lo que has hecho. Hoy te quedarás sin recreo y usarás ese tiempo para escribir un nuevo texto, esta vez con la verdad». Sofía volvió a su pupitre tambaleándose, con las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Miró hacia atrás, buscando el consuelo de la mirada de su madre, pero doña Gracia estaba luchando contra sus propias lágrimas de rabia y dolor. La profesora Antonia, satisfecha por haber corregido lo que consideraba un comportamiento inadecuado, llamó al siguiente alumno para que presentara. Pero el ambiente en el aula había cambiado por completo. Lo que debería haber sido una celebración de las profesiones se había transformado en una lección cruel sobre el prejuicio y la incomprensión. Sofía pasó el resto de las presentaciones en silencio,
con la cabeza gacha, sintiéndose como si hubiera hecho algo terrible. En su mente de 10 años, comenzó a preguntarse si realmente conocía a su propio padre. Quizás no era general. Quizás había entendido mal todas aquellas veces que él había hablado de su trabajo. Doña Gracia observaba a su hija desde el fondo del aula, con el corazón roto. Conocía a Roberto desde hacía más de 20 años. Sabía exactamente quién era y lo que representaba para el país, pero en ese momento se sintió impotente para proteger a su hija de la crueldad del prejuicio. Cuando la última presentación terminó, la profesora Antonia anunció el recreo. Sofía no se movió de su pupitre, tenía la cabeza gacha y dibujaba círculos sin sentido en el cuaderno que le quedaba. Doña Gracia se acercó a su hija, pero antes de que pudiera decir algo, la profesora intervino. «Señora Gracia, necesito hablar con usted sobre el comportamiento de Sofía». Y así, lo que había comenzado como el día más esperado de Sofía se transformó en el inicio de una prueba que pondría a prueba no solo su valentía, sino también la fuerza de los valores que sus padres le habían enseñado sobre la verdad, la dignidad y la resistencia ante la injusticia. La sala de profesores estaba vacía cuando la profesora Antonia llevó a doña Gracia para una conversación privada. Sofía se había quedado en el aula, sentada sola en su pupitre, mientras los otros alumnos jugaban en el patio durante el recreo. La niña observaba por la ventana a los otros niños corriendo y riendo, pero se sentía completamente desconectada de esa alegría. Las palabras de la profesora resonaban en su mente como una sirena ensordecedora. Mentirosa, fantasiosa, inventando historias. Doña Gracia siguió a la profesora con el corazón acelerado y las manos temblando ligeramente. 20 años de matrimonio con Roberto le habían enseñado a mantener la compostura en situaciones difíciles, pero ver a su hija siendo humillada públicamente había despertado una furia maternal que luchaba por controlar. «Señora Gracia», comenzó la profesora Antonia, cerrando la puerta tras ellas y colocándose de forma que su altura pareciera aún más intimidante. «Estoy muy preocupada por Sofía. No es normal que una niña invente historias tan elaboradas sobre su propia familia». Doña Gracia respiró hondo antes de responder. «Profesora, con todo el respeto, Sofía no está inventando nada. Mi marido es general del Ejército de Tierra Español». La profesora soltó una risa seca y negó con la cabeza con condescendencia. «Señora, por favor, llevo más de 30 años enseñando, conozco a cientos de familias. Sé distinguir muy bien la realidad de la fantasía infantil. Mire su propia condición. Usted trabaja como empleada del hogar. Vive en una urbanización militar. Su hija estudia en un colegio público. Esa no es la realidad de las familias de los generales. Profesora, usted está juzgando a nuestra familia por nuestra condición económica. Mi marido eligió mantener una vida sencilla por cuestiones de seguridad. No todos los militares de alto rango viven en mansiones». «Señora Gracia», dijo la profesora en un tono más severo, «he consultado la ficha de matrícula de Sofía. Ahí está claramente escrito que su padre es funcionario público. No dice general, no menciona ningún rango militar. Pone funcionario público del Estado. ¿Por qué cree que ha pasado eso?» Doña Gracia se quedó momentáneamente desconcertada. Recordaba vagamente a Roberto rellenando la documentación escolar de Sofía, pero no había prestado atención a los detalles específicos. Él siempre era muy cauto con la información personal y profesional. «Mi marido es discreto sobre su posición por cuestiones de seguridad», intentó explicar. «Pero eso no significa que Sofía esté mintiendo». «Mire, señora», la profesora se cruzó de brazos, «respeto mucho su trabajo como empleada del hogar. Es una profesión digna e importante. Y su marido, siendo funcionario, también tiene una ocupación respetable. ¿Por qué no es suficiente para Sofía? ¿Por qué necesita inventar que su padre es general?» Doña Gracia sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo explicarle a esa mujer que su hija no estaba mintiendo? ¿Cómo hacerle entender que el amor que Roberto demostraba por su familia era genuino, independientemente de su posición en el ejército?
Profesora, sé que puede parecer extraño, pero Sofía está diciendo la verdad. Si usted quiere, puedo darle el teléfono del gabinete de mi marido para que lo confirme. La profesora Antonia miró a doña Gracia con una expresión que mezclaba pena e irritación. Señora, usted también se ha dejado llevar por esa fantasía. Mire a su alrededor. Vea dónde estamos. Este es un colegio público de la periferia. Los generales no matriculan a sus hijos aquí. Mi marido cree que todos los colegios públicos españoles merecen respeto. Él quiso que Sofía estudiara aquí porque... ¡Basta! La profesora levantó la voz. No voy a continuar esta conversación absurda. Voy a llevar a Sofía al despacho del director. Quizás una autoridad superior consiga que admita que está mintiendo. Cuando volvieron al aula, Sofía estaba exactamente en la misma posición en la que la habían dejado. Tenía los ojos rojos, pero ya no lloraba. Había una resignación preocupante en su expresión, como si estuviera empezando a dudar de su propia realidad. Sofía, dijo la profesora con falsa amabilidad, vamos a hablar con el director Marcos. Quizás él pueda ayudarte a entender por qué es importante decir siempre la verdad. Sofía se levantó lentamente, cogió su mochila y siguió a la profesora en silencio. Doña Gracia caminó detrás de ellas, observando cómo los pequeños hombros de su hija parecían cargar con el peso del mundo. El despacho del director estaba al final del pasillo principal, en una sala amplia con estanterías llenas de libros, trofeos de olimpiadas escolares y fotografías de promociones de alumnos. El director Marcos era un hombre de mediana edad, calvo, con una barriga prominente y una forma de hablar que intentaba sonar paternal, pero que a menudo resultaba condescendiente. Llevaba 15 años como director del colegio y se enorgullecía de conocer bien la realidad socioeconómica de la comunidad a la que atendía. Para él, cada familia tenía un lugar bien definido en la jerarquía social, y los problemas surgían cuando la gente intentaba salirse de sus lugares naturales. «Buenos días, profesora Antonia. ¿Qué tenemos aquí?», preguntó mirando a Sofía con una expresión que ya demostraba que la consideraba una niña problemática. «Director Marcos, Sofía está contando una historia muy fantasiosa sobre su padre. Ha dicho que es general del ejército, con 4 estrellas, esas cosas. Cuando le expliqué que eso no era posible, insistió en la mentira. Su madre también está apoyando esa versión». El director suspiró pesadamente y se dirigió a Sofía con voz pausada y didáctica, como si hablara con una niña muy pequeña. «Sofía, siéntate aquí. Vamos a hablar como personas adultas». Sofía se acomodó en la silla frente a la mesa del director, con las piernas colgando en 1920, el aire por no llegar al suelo. Doña Gracia permaneció de pie junto a su hija. «Sofía, conozco a tu familia desde hace 2 años, desde que te matriculaste aquí. Sé que tu madre trabaja muy duro como empleada del hogar, y eso es muy honorable. Tu padre es funcionario público, también una profesión digna. ¿Por qué crees que necesitas inventar que es general?» Sofía miró al director con los ojos todavía llenos de confusión. «Director Marcos, no estoy inventando nada. Mi padre es general de verdad. Tiene un uniforme con estrellas, viaja a reuniones importantes. Él...» Sofía la interrumpió. El director con firmeza. «Las hijas de los generales no estudian en colegios como el nuestro. Estudian en colegios militares o en colegios privados muy caros. Las hijas de los generales no viven en urbanizaciones militares. ¿Entiendes eso?» «Pero, director, mi padre siempre dice que todos los colegios son importantes, que quiere que yo aprenda que...» «Sofía». El director golpeó ligeramente la mano sobre la mesa. «Deja de insistir en esa historia. Estás haciendo daño a tu madre al mentir así». Doña Gracia dio un paso al frente. «Director Marcos, por favor, déjeme explicarle. Mi marido es general de verdad. Mantiene un perfil discreto por cuestiones de seguridad, pero puedo demostrarlo». «Señora Gracia», la interrumpió el director, «usted está perjudicando a su propia hija al apoyar esta fantasía. Los niños necesitan límites claros entre la realidad y la imaginación». Doña Gracia sacó el móvil del bolso con manos temblorosas. «Voy a llamar a su gabinete ahora mismo. Pueden hablar directamente con el asistente». Marcó un número
y esperó unos segundos antes de que alguien respondiera. «Dígame, ¿es el gabinete del general Roberto García? Soy su esposa, Gracia. Estoy en el colegio de mi hija y necesito una confirmación sobre su rango». «Sí, puede hablar con el director del colegio». Doña Gracia le tendió el teléfono al director Marcos, que lo cogió con evidente reticencia y escepticismo. «Dígame, ¿con quién hablo? ¿Asistente del general? Mire, joven, no sé qué broma es esta, pero no tiene gracia». El director colgó el teléfono bruscamente y se lo devolvió a doña Gracia con una expresión irritada. «Señora, esto ha sido una broma de muy mal gusto. ¿Qué tipo de educación le está dando a su hija?». Doña Gracia se quedó estupefacta. «No ha sido ninguna broma. Era de verdad el gabinete de mi marido». «Señora, por favor, un asistente de un general no va a coger el teléfono a las 10 de la mañana para confirmar una identidad con un colegio público. Es ridículo». Sofía observaba la escena con creciente desesperación. Incluso a su madre la estaban llamando mentirosa. La sensación de soledad que se apoderó de ella en ese momento fue abrumadora. Si ni su propia madre podía convencer a los adultos del colegio, ¿cómo podría ella? «Sofía», se dirigió de nuevo a ella el director, «te voy a dar una última oportunidad de ser sincera. Quiero que admitas que te has inventado esa historia de que tu padre es general. Si lo haces, no te aplicaré ningún castigo, pero si continúas mintiendo, tendré que tomar medidas más serias». Sofía miró a su madre, buscando alguna orientación, alguna señal de lo que debía hacer. Doña Gracia estaba claramente dividida entre proteger a su hija y mantener la verdad. «Sofía», dijo doña Gracia suavemente, «di la verdad, hija, siempre la verdad». «Estoy diciendo la verdad», respondió Sofía con voz pequeña pero firme. «Mi padre es el general Roberto García Pérez, tiene 4 estrellas en el uniforme, trabaja protegiendo España». El director intercambió una mirada significativa con la profesora Antonia. Para ellos, aquello era claramente un caso de una niña con problemas de fantasía, posiblemente influenciada por una madre que también vivía negando su propia realidad. «Muy bien, Sofía, has elegido continuar con esa mentira». El director asumió un tono más severo. «Vas a volver al aula y no vas a participar más en las actividades del Día de las Profesiones. Te quedarás sentada en silencio, pensando en las consecuencias de mentir. Y antes de irte del colegio hoy, vas a escribir una carta pidiendo disculpas a la clase por haberte inventado esa historia». Sofía sintió como si el mundo se estuviera derrumbando sobre ella. «Pero, director, no hay peros, Sofía. Tuviste tu oportunidad de ser sincera y elegiste seguir mintiendo. Ahora vas a afrontar las consecuencias». El regreso al aula fue una de las caminatas más largas de la vida de Sofía. Cada paso por el pasillo parecía resonar su vergüenza. Algunos alumnos que volvían del recreo la miraron con curiosidad y pena. La noticia de que Sofía había mentido sobre que su padre era general ya se estaba extendiendo por el colegio. Cuando llegaron al aula, la profesora Antonia anunció a la clase: «Sofía se quedará sentada en silencio durante el resto de la mañana, reflexionando sobre la importancia de decir la verdad». Sofía se acomodó en su pupitre, pero esta vez era diferente. Ya no estaba sola por elección, sino aislada por un castigo. Sus compañeros la miraban con una mezcla de pena e incomodidad. Algunos susurraban entre sí, creando un murmullo constante que amplificaba su sensación de aislamiento. Doña Gracia fue obligada a retirarse del colegio. Antes de irse, abrazó a Sofía y le susurró al oído: «Yo te creo, hija mía. Sé que estás diciendo la verdad. Papá va a arreglar todo esto». Pero a medida que pasaban las horas y las actividades del Día de las Profesiones continuaban sin ella, Sofía comenzó a dudar de las palabras de su madre. Su padre había prometido intentar asistir, pero no había ni rastro de él. Quizás realmente no era general. Quizás había entendido mal todas aquellas conversaciones sobre su trabajo. Quizás los adultos tenían razón y ella estaba viviendo en una fantasía. La profesora Antonia continuó las actividades con normalidad, lanzando ocasionalmente miradas hacia Sofía para asegurarse de que permaneciera en silencio. Para la profesora, aquello era una lección necesaria
sobre la realidad y la honestidad. Pero para Sofía, cada minuto que pasaba en silencio era una confirmación más de que algo estaba terriblemente mal. O no conocía realmente a su propio padre, o el mundo de los adultos era mucho más cruel e injusto de lo que jamás había imaginado. A mediodía, cuando otros niños estaban almorzando y riendo en el patio, Sofía permanecía sola en su pupitre, mirando por la ventana y preguntándose si su padre vendría. Y si venía, ¿sería realmente el general que ella conocía? ¿O solo otro funcionario como todos insistían en decir? La duda se había instalado en el corazón de una niña de 10 años, y esa duda dolía más que cualquier humillación que había sufrido aquella mañana. Las 2 de la tarde. Sofía llevaba 4 horas sentada en la misma posición, observando por la ventana del aula, mientras sus compañeros participaban en las actividades finales del Día de las Profesiones. La esperanza que brillaba en sus ojos por la mañana se había transformado en resignación. Cada minuto que pasaba sin la llegada de su padre era una confirmación más de que quizás realmente había vivido en una ilusión todos esos años. La profesora Antonia terminaba de organizar una actividad de dibujo donde los niños ilustraban las profesiones de sus padres. Sofía no había participado, permaneciendo en silencio absoluto según el castigo determinado. Algunos compañeros la miraban ocasionalmente con pena, pero nadie se atrevía a acercarse después de lo que había ocurrido por la mañana. «Muy bien, niños», anunció la profesora. «Vamos a finalizar nuestro Día de las Profesiones con una pequeña presentación de los dibujos. Después podréis llevarlos a casa y enseñar a vuestros padres cuánto los admiráis». Sofía tragó saliva al oír la palabra padres. ¿Dónde estaba Roberto? Había prometido que intentaría estar presente. ¿Acaso su trabajo realmente le impedía venir? O peor, ¿acaso no existía de la forma en que ella creía? Fernanda estaba mostrando su dibujo de una consulta dental cuando un sonido diferente resonó por el pasillo del colegio. Era un sonido que Sofía conocía muy bien, pero que en ese ambiente parecía completamente fuera de lugar. Pasos firmes, coordinados, militares. El sonido de botas golpeando el suelo en perfecta sincronía. Al principio, solo Sofía se dio cuenta. Su corazón se disparó y se enderezó en el pupitre, prestando atención total a ese sonido familiar. ¿Sería posible? Después de tantas horas de desesperación, ¿será que el sonido se hizo más cercano? Otros alumnos también comenzaron a notar que algo diferente ocurría en los pasillos. La profesora Antonia dejó de hablar y frunció el ceño, intentando identificar aquel ruido inusual. De repente, la puerta del aula se abrió, pero no fue ningún alumno ni empleado del colegio quien entró. 2 hombres altos, vestidos con trajes oscuros y posturas impecablemente erguidas, hicieron un rápido barrido visual del aula. Eran claramente agentes de seguridad, con miradas profesionales que evaluaron cada rincón del ambiente en segundos. «Con permiso», dijo uno de ellos, educadamente a la profesora Antonia, que se quedó paralizada de sorpresa. «Seguridad del general García. Le gustaría reunirse con su hija Sofía». Toda el aula quedó en silencio absoluto. Los niños dejaron de dibujar y miraron a los hombres con una mezcla de fascinación y nerviosismo. La profesora Antonia palideció visiblemente y su boca se abrió sin poder producir ningún sonido. Sofía sintió que su corazón casi se detenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y alegría. No estaba loca, no había inventado nada. Su padre era exactamente quien ella siempre supo que era. Los agentes de seguridad se posicionaron a ambos lados de la puerta, y entonces él apareció. El general Roberto García Pérez entró en el aula con la presencia imponente que solo décadas de liderazgo militar pueden proporcionar. Llevaba su uniforme de gran gala, azul oscuro impecablemente planchado, medallas alineadas perfectamente en el pecho y las 4 estrellas doradas brillando en sus hombros como pequeños soles. Era un hombre que imponía respeto solo con su presencia. Su pelo canoso estaba perfectamente cortado al estilo militar. Su postura era erguida y segura,
pero sus ojos buscaban a una sola persona en esa sala, su hija. El silencio en el aula era ensordecedor. Todos los niños, todos los padres presentes, la profesora, todos miraban a aquel hombre con una mezcla de admiración e incredulidad. Era imposible no reconocer la autoridad y la importancia de la figura que acababa de entrar. Cuando Roberto vio a Sofía sentada sola en su pupitre, con los ojos rojos y la expresión de alguien que había sufrido durante horas, algo se rompió en su corazón de padre. Había enfrentado situaciones de vida o muerte, había comandado operaciones militares complejas, pero ver a su hija en ese estado lo afectó más que cualquier batalla. Roberto caminó directamente hacia Sofía, ignorando por completo a todos los demás presentes en el aula. Con movimientos suaves que contrastaban con su imponencia militar, se arrodilló junto al pupitre de su hija, poniéndose a su altura. «Hola, princesa», dijo con voz suave pero que cargaba toda la autoridad de su posición. «Papá ha llegado». Sofía se arrojó a los brazos de su padre con un sollozo de alivio que resonó por toda la sala. Roberto la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el pequeño cuerpo de su hija temblaba de emoción contenida. «Perdona por haber tardado tanto, hija mía. Papá ha tenido que cancelar reuniones muy importantes para estar aquí, pero no hay nada más importante que tú». Sofía todavía no podía hablar, solo lloraba de alivio en los brazos de su padre. Toda la tensión, toda la duda, toda la humillación de las últimas horas se transformaron en lágrimas que mojaron el uniforme militar perfectamente condecorado. Roberto sostuvo el rostro de su hija delicadamente entre sus manos y la miró a los ojos. «Sofía, papá se ha enterado de lo que ha pasado aquí hoy. Tenías razón todo el tiempo. Siempre has sabido quién es tu padre y nunca debes dudar de eso». Se levantó lentamente, manteniendo una de sus manos en el hombro de Sofía, y se dirigió al aula con la voz firme pero educada de quien está acostumbrado a mandar. «Buenos días. Soy el general Roberto García Pérez, padre de Sofía». Hizo una pausa permitiendo que sus palabras causaran el impacto necesario. «Entiendo que ha habido un malentendido hoy sobre la presentación de mi hija». La profesora Antonia estaba visiblemente en shock, con el rostro completamente pálido. Sus piernas temblaban ligeramente y se sujetaba a la mesa para apoyarse. El director Marcos, que había sido llamado por la secretaria en cuanto los agentes de seguridad entraron en el colegio, llegó corriendo y se detuvo en la puerta al ver la escena. «General», tartamudeó la profesora Antonia. «¿Pero cómo? No entiendo». Sofía dijo que... Roberto la miró directamente, y su expresión, aunque controlada, dejaba clara su desaprobación por lo que le había ocurrido a su hija. «Sofía dijo la verdad, profesora. Ella siempre dice la verdad, porque así es como mi esposa y yo la hemos educado». Su voz era tranquila pero cargada de autoridad. «Mi hija ha venido hoy al colegio feliz y orgullosa para hablar del trabajo de sus padres. Preparó su presentación con cariño. Escribió sobre su madre, que es empleada del hogar y a quien admiramos profundamente, y sobre mí». Hizo una pausa, mirando a cada persona presente en el aula. «Pero en lugar de ser escuchada y respetada, mi hija ha sido humillada públicamente, le han roto su trabajo y ha sido llamada mentirosa por adultos que deberían protegerla y educarla». La profesora Antonia intentó balbucear una justificación. «General, nosotros no sabíamos. Ella vive en una urbanización militar. La madre trabaja como empleada del hogar. Pensamos que...» Roberto levantó la mano, interrumpiéndola educadamente. «Profesora, el problema no es lo que usted pensó. El problema es lo que usted asumió. Usted asumió que porque mi familia vive de forma sencilla, porque mi esposa tiene un trabajo que usted considera menos importante, era imposible que yo tuviera el rango que tengo». Caminó lentamente por el aula, su presencia imponiendo total atención. «Permítame aclarar algunas cosas. Elijo vivir de forma discreta por cuestiones de seguridad. Mi familia vive en una residencia militar porque creo que es nuestro deber como militares conocer la realidad de las personas a las que servimos. Mi esposa trabaja como empleada del hogar porque es una profesión digna y honorable,
y porque está orgullosa de cuidar de las familias. Sofía observaba a su padre hablar con admiración renovada, no solo por su posición, sino por la forma respetuosa y firme con la que defendía a su familia. Y mi hija estudia en un colegio público, continuó Roberto, porque creo profundamente en la educación pública española y porque quiero que crezca conociendo la realidad de su país. El director Marcos finalmente logró encontrar su voz. General, nosotros... Ha habido un error terrible. No sabíamos. Director. Roberto se dirigió a él con el mismo tono respetuoso pero firme. Ustedes no sabían porque no preguntaron. Asumieron. Y peor, cuando mi hija intentó decir la verdad, la silenciaron. Cuando mi esposa intentó explicarlo, no le creyeron. Cuando mi gabinete llamó para confirmar mi identidad, lo trataron como una broma. El director tragó saliva, recordando claramente la llamada que había colgado con desdén. Roberto volvió su atención hacia Sofía, que ahora lo observaba con ojos brillantes de orgullo y alivio. «Sofía, hija mía, ¿puedes repetir para todos aquí lo que escribiste sobre tu padre?» Sofía se levantó, se secó las lágrimas y con voz clara y fuerte repitió su texto. «Mi padre se llama Roberto y es general del Ejército de Tierra Español. Tiene 4 estrellas en el uniforme y trabaja protegiendo nuestro país. Mi padre viaja mucho, a veces pasa días fuera, pero lo hace porque ama España y quiere que todas las familias estén seguras». Su voz creció en emoción. «Él me enseña que ser militar es ser responsable de las demás personas. Estoy muy orgullosa de mi padre, porque es valiente y justo». Cuando Sofía terminó, un silencio respetuoso se apoderó del aula. Algunos niños comenzaron a aplaudir espontáneamente, y pronto toda la clase estaba aplaudiendo a Sofía. Roberto puso la mano en el hombro de su hija. «Esa es mi hija, valiente, honesta y sincera, exactamente como su madre la ha educado». La profesora Antonia, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó lentamente a Sofía y Roberto. Con voz entrecortada dijo: «General, Sofía, yo he cometido un error terrible. Los he juzgado por mis prejuicios, por mis ideas limitadas sobre cómo deben ser las familias». Se arrodilló frente a Sofía, poniéndose a la altura de la niña. «Sofía, querida, te pido perdón desde el fondo de mi corazón. Tenías razón todo el tiempo, y yo estaba completamente equivocada. Eres una niña valiente y honesta, y debería haberte creído». Sofía miró a la profesora con los ojos todavía húmedos, pero sin rencor. «Profesora, mi madre me enseñó que todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos e intentar ser mejor». La profesora Antonia lloró aún más al oír la generosidad de esa niña a la que había humillado. Roberto observó la escena y con la sabiduría de un líder dijo: «Profesora Antonia, lo que ha pasado hoy ha sido doloroso, pero puede convertirse en una lección valiosa para todos nosotros. Los prejuicios existen en todas partes, incluso en los entornos que deberían ser más seguros para nuestros hijos». Sacó algo del bolsillo de su uniforme, una moneda de honor militar, dorada y brillante. «Esta moneda representa el valor y el honor. Me gustaría darle una a Sofía, por su valor al decir la verdad, incluso cuando todos dudaron de ella». Le entregó la moneda a su hija, que la sujetó como un tesoro. «Y me gustaría darle otra a la profesora Antonia», continuó Roberto sacando una segunda moneda, «no por sus errores, sino por su valor, al reconocerlos públicamente y disculparse. Eso también requiere honor». La profesora recibió la moneda con manos temblorosas, completamente conmovida por el gesto. «General», dijo con voz firme, «le prometo que usaré esta experiencia para ser una mejor educadora. Nunca más juzgaré a una familia por las apariencias, ni asumiré que conozco su realidad». Roberto asintió respetuosamente. «Ese es el compromiso de todos nosotros, aprender de nuestros errores y crecer como personas». En ese momento, doña Gracia llegó corriendo al aula. Había recibido una llamada del gabinete de Roberto, informándole de que estaba de camino al colegio. Cuando vio a su marido con el uniforme de gala abrazando a Sofía, y toda el aula en un silencio respetuoso,
comprendió inmediatamente que la verdad había triunfado por fin. Roberto abrió los brazos y envolvió a su esposa e hija en un abrazo colectivo, mientras toda el aula observaba emocionada a esa familia reunida después de una prueba que había puesto a prueba, pero no roto, su unión y sus valores. El día de las profesiones en el Colegio Público Giner de los Ríos se había transformado en mucho más que una presentación sobre el trabajo. Se había convertido en una lección profunda sobre el prejuicio, la verdad, el perdón y la dignidad humana. Habían pasado 3 meses desde aquel día que cambió la vida de todos en el Colegio Público Giner de los Ríos. La tarde de aquel jueves de septiembre había marcado no solo el fin de una humillación injusta, sino el inicio de una transformación profunda que resonaba mucho más allá de los muros del colegio. Sofía caminaba por los pasillos del colegio con una confianza que no poseía antes. No era arrogancia, sino la seguridad serena de quien ha aprendido que decir la verdad, aunque duela, es siempre la elección correcta. Sus compañeros la trataban con un respeto renovado, no por la posición de su padre, sino por el valor que había demostrado al mantenerse firme en sus convicciones, incluso cuando todo el mundo adulto dudó de ella. La profesora Antonia se había transformado por completo. El suceso con Sofía había sido un espejo doloroso, pero necesario, que reflejó sus propios prejuicios inconscientes. Se inscribió en cursos sobre diversidad social y psicología infantil, decidida a no volver a juzgar a un niño o a una familia por las apariencias. Su aula ahora exhibía carteles con mensajes sobre el respeto a las diferencias y la valoración de la verdad. Sofía, la llamó la profesora después de la clase de lengua. ¿Puedes venir aquí un momentito? Sofía se acercó con tranquilidad. El miedo que antes existía entre ellas había sido reemplazado por un respeto mutuo genuino. Quería contarte una novedad. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre crear un proyecto en el colegio para combatir los prejuicios? Sofía asintió sonriendo. Después de aquel día memorable, el colegio se había comprometido a implementar cambios reales, y Sofía había sido invitada a participar en la planificación. El proyecto ha sido aprobado por la Consejería de Educación. Lo vamos a implementar en todos los colegios de la zona. Se llamará Proyecto Sofía, escuchando todas las voces. La profesora sonrió con emoción. Tu valentía ayudará a miles de otros niños a ser escuchados y respetados. Sofía sintió que su corazón se llenaba de orgullo, pero no por el reconocimiento personal. Lo que más la emocionaba era saber que otros niños no pasarían por lo que ella había pasado. Profesora Antonia, ¿puedo sugerir que también invitemos a padres de diferentes profesiones a contar sus historias? Así, los niños aprenderán que el valor de las personas no está en lo que hacen, sino en cómo lo hacen. La profesora asintió, impresionada con la madurez de la niña de 10 años. Excelente idea, Sofía. Sigues enseñándome cosas importantes. Más tarde, Sofía llegó a casa y encontró a sus padres en la cocina, como siempre sucedía al final de la tarde. Doña Gracia preparaba la cena mientras Roberto, ya con ropa de calle, ayudaba a Beatriz con los deberes. La escena familiar, que Sofía siempre había considerado normal, ahora tenía un significado aún más especial para ella. «Hola, princesa». Roberto levantó los ojos del cuaderno de Beatriz y sonrió a su hija mayor. «¿Qué tal el colegio hoy?» Sofía contó sobre el proyecto que llevaría su nombre, pero Roberto y doña Gracia se dieron cuenta de que algo más ocupaba los pensamientos de la niña. «Papá», dijo Sofía sentándose a la mesa junto a él, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, hija mía, siempre». Sofía respiró hondo, organizando sus pensamientos. «¿Por qué nunca me contasteis que algunas personas podrían no creer quién es nuestro padre?» Roberto y doña Gracia intercambiaron una mirada cargada de reflexión. Era una pregunta que esperaban y temían al mismo tiempo. Roberto tomó las pequeñas manos de su hija entre las suyas. «Sofía, tu madre y yo queríamos que crecieras creyendo que el mundo era justo, que a las personas se las juzga por su carácter y no por su condición social. Queríamos protegerte de la realidad de los prejuicios el mayor tiempo posible».
Doña Gracia se acercó secándose las manos en el delantal y se sentó al otro lado de Sofía. Hija mía, sabíamos que un día te enfrentarías a situaciones difíciles, pero esperábamos que cuando eso sucediera ya fueras mayor y estuvieras más preparada. Sofía los miró a ambos con una expresión pensativa. Pero sí, ¿qué me preparasteis? Me enseñasteis que la verdad es siempre más importante que la aprobación de los demás. Me enseñasteis que todas las profesiones son dignas. Me enseñasteis que el amor es más importante que el dinero. Roberto sintió un nudo en la garganta. Y demostraste que aprendiste esas lecciones, hija mía. Cuando todo el mundo dudó de ti, no cambiaste tu versión para agradar a nadie. Papá, continuó Sofía, ¿puedo hacerte otra pregunta? Puedes, princesa. ¿Por qué decidiste ir al colegio ese día? Podrías haber enviado solo una carta o haber llamado al director. Roberto sonrió, recordando aquel momento de decisión. Sofía, cuando tu madre me contó lo que había pasado, me di cuenta de que no se trataba solo de demostrar quién soy. Se trataba de mostrarte que tus padres siempre estarán a tu lado cuando los necesites. Y se trataba de enseñar a esas personas que la familia no se define por la cuenta bancaria o la dirección, sino por el amor y los valores que compartimos. Sofía asintió, absorbiendo las palabras de su padre. ¿Y por qué fuiste con el uniforme de gala? Doña Gracia rió suavemente. Ay, Sofía, tu padre pasó 2 horas eligiendo qué uniforme usar. Quería asegurarse de que todos entendieran que se toma muy en serio ser tu padre. Roberto se sonrojó ligeramente. Quería que te sintieras orgullosa de mí, princesa, de la misma manera que yo me siento orgulloso de ti todos los días. Papá, siempre me he sentido orgullosa de ti. Incluso cuando pensé que había entendido mal tu trabajo, seguía estando orgullosa porque eres un padre cariñoso y justo. Roberto abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo que su hija había madurado mucho en aquellos 3 meses. Esa noche, después de que Beatriz ya se hubiera dormido, Sofía fue a la ventana de su habitación y miró las estrellas. Pensó en todo lo que había aprendido, que decir la verdad a veces requiere más valor que enfrentar una batalla, que los prejuicios pueden existir incluso en los lugares donde menos los esperamos, y que la dignidad viene de dentro, no de fuera. Pensó en la profesora Antonia, que se había convertido en una de sus mayores defensoras en el colegio. Pensó en el director Marcos, que ahora saludaba a todas las familias con más respeto y atención. Pensó en sus compañeros que habían aprendido que las familias pueden ser muy diferentes a las expectativas. Pero sobre todo, Sofía pensó en la lección más importante que había aprendido, que el amor verdadero no se esconde ni se avergüenza, y que cuando una familia está unida por valores sólidos, ningún prejuicio es lo suficientemente fuerte como para romperla. Al mes siguiente, la historia de Sofía tuvo repercusión nacional. Un periódico local había escrito un artículo sobre el proyecto implementado en el colegio, y la historia se extendió por las redes sociales. No por la posición militar de Roberto, sino por la lección sobre la lucha contra los prejuicios sociales que la situación había proporcionado. Cientos de familias enviaron mensajes contando sus propias experiencias con juicios precipitados. Profesores de todo el país solicitaron información sobre el proyecto Sofía para implementarlo en sus colegios. La historia había tocado una herida social real y había ofrecido un camino hacia la curación. Sofía recibió invitaciones para hablar en algunos colegios, siempre acompañada de sus padres. Pero Roberto y doña Gracia fueron cautelosos, no queriendo que su hija se sintiera presionada o que la experiencia se convirtiera en algo más grande de lo que podía manejar. Sofía, dijo Roberto una mañana durante el desayuno, no estás obligada a hablar de lo que pasó si no quieres. Lo importante es que has aprendido y has crecido con la experiencia. Papá, quiero ayudar a otros niños, pero solo en algunos colegios y solo cuando me sienta preparada. Doña Gracia sonrió al ver la madurez de su hija. Sabrás cuándo es el momento adecuado, mi flor. 6 meses después del incidente, Sofía estaba en la misma aula, pero todo había cambiado. La profesora Antonia
se había convertido en una de las educadoras más respetadas de la región por su trabajo con la inclusión social. El director había implementado protocolos para garantizar que todas las familias fueran escuchadas y respetadas, independientemente de su condición socioeconómica. El colegio recibía visitas de otras instituciones que querían conocer el proyecto, pero lo más importante era que Sofía y sus compañeros estaban creciendo en un ambiente donde las diferencias se celebraban, no se juzgaban. Una mañana de marzo, casi un año después del incidente, Sofía estaba organizando sus materiales cuando encontró la moneda de honor que su padre le había dado aquel día memorable. La sujetaba siempre que necesitaba valor para enfrentar situaciones difíciles. Sofía, la llamó Marina, su compañera. Mi prima se va a mudar aquí y va a estudiar en nuestro colegio. Está nerviosa porque en su anterior colegio los niños se burlaban de ella porque su padre trabaja como barrendero. Sofía guardó la moneda en el bolsillo y sonrió a su amiga. Tráela para que hable conmigo. Le contaré que aquí aprendemos que todas las profesiones son importantes y que el valor de las personas está en su corazón, no en el trabajo que hacen. En ese momento, Sofía comprendió completamente el legado de su experiencia. No se trataba de tener un padre general, sino de tener valores sólidos. No se trataba de ganar una batalla contra el prejuicio, sino de seguir luchando todos los días por un mundo más justo y comprensivo. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a sus padres en la cocina, como siempre. Doña Gracia estaba preparando su cena favorita, y Roberto, ya sin uniforme, ayudaba a Beatriz con un proyecto escolar sobre profesiones. «¿Qué tal el colegio hoy, princesa?», preguntó Roberto, como hacía todos los días. Sofía sonrió, abrazó a sus dos padres y dijo: «Ha sido un día normal, papá. Y eso es la cosa más maravillosa del mundo». Roberto y doña Gracia se miraron y sonrieron, comprendiendo que su hija había encontrado su fuerza interior. Sofía había aprendido que la normalidad, cuando se construye sobre bases sólidas de amor, respeto y verdad, es el mayor tesoro que una familia puede tener. Y así, la niña que un día fue humillada por decir la verdad sobre su familia, creció para convertirse en una joven que sabía que el valor no está en no tener miedo, sino en hacer lo correcto incluso cuando se tiene miedo. Sabía que la dignidad no viene de lo que otros piensan de nosotros, sino de lo que pensamos de nosotros mismos. Y lo más importante, sabía que el amor verdadero, ya sea entre familiares, amigos o comunidades, siempre encuentra una manera de triunfar sobre el prejuicio y la incomprensión. La vida de Sofía continuó, marcada por los desafíos normales del crecimiento, las alegrías cotidianas y el amor constante de una familia que había aprendido que su fuerza no provenía de la posición de Roberto en el ejército, ni del trabajo de doña Gracia en las casas que limpiaba, sino de los valores que compartían y del valor que tenían para defenderlos. Y cada vez que Sofía se enfrentaba a una situación difícil, recordaba aquel día de septiembre en que aprendió que la verdad, aunque dolorosa, siempre merece la pena ser defendida. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía haya tocado profundamente vuestros corazones, así como tocó los nuestros durante su creación. Esta narración nos recuerda que el prejuicio puede surgir en los lugares más inesperados, pero también nos enseña que el valor de una niña puede transformar no solo su propia vida, sino toda una comunidad. Sofía nos ha mostrado que no importa cuántas personas duden de nosotros, cuando sabemos quiénes somos y de dónde venimos, cuando estamos sostenidos por el amor verdadero de nuestra familia, podemos enfrentar cualquier tormenta. Doña Gracia nos ha enseñado que la dignidad del trabajo no se mide por el salario o el estatus social, sino por la dedicación y el cariño con que realizamos nuestras tareas. Roberto nos ha demostrado que el verdadero liderazgo se manifiesta no en el poder sobre otros, sino en la capacidad de proteger a quienes amamos y enseñar a través del ejemplo. Si esta historia ha despertado alguna emoción en vosotros, si os ha hecho reflexionar sobre vuestros propios prejuicios o recordar alguna injusticia que presenciasteis o vivisteis,
No dudéis en compartirlo en los comentarios. Vuestras experiencias y reflexiones enriquecen nuestra comunidad y nos ayudan a crear historias aún más conmovedoras y verdaderas. Dejad vuestro me gusta si Sofía y su familia han conquistado un pequeño lugar en vuestros corazones y suscribíos al canal para recibir todas nuestras historias emocionantes. Cada historia que contamos lleva consigo una lección sobre el amor, el valor, la superación y la dignidad humana. Creemos que a través de las narrativas podemos construir un mundo más comprensivo y justo. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Nos encontramos en el próximo episodio con una nueva historia que promete tocar aún más profundo el alma humana.